Le habla el pastor Carlos Bolaños. En esta ocasión estamos leyendo las Sagradas Escrituras en Primera de Reyes, capítulo 1 al 2, y Lucas 19, 28 al 48. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa, y encontraron a una sunamita llamada Abisag, y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa, y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simí y Regí, y la guardia personal de David. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Sohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón: ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile: ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucediera en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag, la sunamita. Al llegar Betsabé, se arrodilló ante el rey, y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón sucediera en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espalda de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos de Israel, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y, arrodillándose, le dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército
y al sacerdote Abiatar, y allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joyadá, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono? Al oír esto, el rey David ordenó: llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó: ¡que viva para siempre mi señor, el rey David! David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joyadá. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gihón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaías, hijo de Joyadá. Que así lo confirme el Señor, Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joyadá, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joyadá, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gihón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se inclinó en su cama y dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron.
Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. Capítulo 2. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza, y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzillai de Galad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Adonías, hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y Betsabé le preguntó: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él, tengo algo que comunicarle. Habla, contestó ella. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía, y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey, pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del Señor. Pues bien, tengo una petición que hacerle y espero que me la conceda. Continúa, dijo ella. Por favor, pídale usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la sunamita. A usted no se lo negará. Muy bien, contestó Betsabé, le hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime, ¿de qué se trata, madre mía?
a ti no puedo negarte nada. Ella continuó: concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisac la sunamita. Pero, ¿cómo puedes pedirme semejante cosa?, respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarbia. ¿Realmente me estás pidiendo que le ceda el trono? Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor: que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esta petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre, y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como él vive, juró que hoy mismo Adonías morirá. Enseguida el rey Salomón le dio a Benaías, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Al sacerdote Abiatar, el rey mismo le ordenó: regresa a tus tierras en Anatot. Mereces la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Fue así como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón. Así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en el santuario del Señor. Agarrándose de los cuernos del altar, cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Benaías fue al santuario del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacarán muerto. Benaías fue y le contó al rey lo que había dicho Joab. Pues dale gusto, ordenó el rey, mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó. Porque a espaldas de mi padre atacó Joab a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a 2 hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes. Pero que la paz del Señor permanezca para siempre con David y sus descendientes, y con su linaje y su trono. Benaías, hijo de Joiada, fue y mató a Joab, e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. Entonces el rey puso a Benaías, hijo de Joiada, sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Luego mandó llamar a Simí y le dijo: Constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí. No salgas a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto, y la culpa será tuya. De acuerdo, le respondió Simí al rey, yo estoy para servir a su majestad, y acataré sus órdenes. Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero 3 años más tarde, 2 de sus esclavos escaparon a Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Macá. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gad, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gad y había regresado, lo mandó llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar, podrás darte por muerto.
y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué, pues, no cumpliste con tu juramento al Señor, ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio, yo seré bendecido, y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido, el rey le dio la orden a Benaías, hijo de Joiada, y éste fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Lucas capítulo 19, 28 al 48. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella, y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. El pastor Carlos Bolaños ha tenido la bendición de traerles la lectura de la palabra del Señor para el día de hoy. Como siempre, espero que tu vida esté siendo bendecida grandemente por el oír de la palabra. Por supuesto, aquí te espero para la próxima. No te la pierdas. Hasta pronto.